¿Qué pasaría si alguien recibe una herencia y simplemente dice que no? Suena, no sé, casi a una locura, ¿verdad? Pues, lo crean o no, la ley tiene mecanismos súper claros para rechazar una fortuna. Hoy vamos a explorar el cómo, el por qué y sobre todo las consecuencias que se desatan cuando alguien le dice no gracias a una herencia. Y bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué razón alguien rechazaría bienes, dinero, propiedades? A ver, a veces la respuesta es puramente matemática. Puede que la herencia traiga consigo más deudas que beneficios, pero otras veces las razones son mucho más personales. Sea como sea, es una decisión que tiene un peso legal y emocional enorme. Para entender bien este tema, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a ver qué implica esa decisión de rechazar y cuáles son las reglas. Luego, nos vamos a meter de lleno en un concepto legal clave, el acrecimiento, para ver a dónde se va esa herencia rechazada. Y cerramos analizando las consecuencias finales de todo este proceso. Muy bien, empecemos por el principio. El acto legal de rechazar una herencia tiene un nombre formal. Se llama renuncia. Y esto es fundamental. No se trata de simplemente ignorar el asunto. No. Es una declaración oficial, con implicaciones legales muy serias. Y es aquí donde la cosa se pone seria. No es suficiente con decirlo en una charla familiar. La ley exige un proceso muy formal, con reglas súper estrictas, y aquí no hay espacio para la negociación, ¿eh? Entonces, ¿cómo se hace bien? El artículo 1052 del Código Civil Boliviano es clarísimo. Pone 3 candados para que no haya ninguna duda. Primero, la renuncia debe ser expresa, sin rodeos, sin ambigüedades. Segundo, tiene que quedar por escrito. Y tercero, el paso final y el más importante de todos, tiene que declararse formalmente ante un juez. Como ven, la ley no deja nada al azar. Pero ojo, porque hay un reloj corriendo. El artículo 1053 es inflexible en esto. Se tiene un plazo de 10 años para renunciar, y ese tiempo empieza a contar desde que se abre la sucesión. Una vez que pasan esos 10 años, esa puerta se cierra para siempre. Se considera que la herencia fue aceptada y ya no hay vuelta atrás. Y claro, la ley también piensa en la mala fe. A ver, ¿qué pasa si alguien intenta pasarse de listo? El artículo 1154 impone un castigo durísimo. Si un heredero esconde o se queda con bienes de la herencia antes de decidir si acepta o no, pierde automáticamente el derecho a renunciar. Se convierte en heredero a la fuerza y como castigo adicional no va a tener derecho sobre esa parte que intentó ocultar. Ok, entonces, un heredero renuncia formalmente, siguiendo todas las reglas. La pregunta que surge de inmediato es, ¿qué pasa con esa porción de la herencia? Porque no puede simplemente desaparecer, y aquí es donde la ley activa un mecanismo fascinante, conocido como el derecho de acrecer. El derecho de acrecer es, básicamente, el plan B de la ley para redistribuir la parte que fue rechazada. Es como si esa porción se repartiera y se sumara de forma automática a las partes de los otros herederos que sí aceptaron. Sus porciones literalmente crecen, de ahí el nombre. Pero, a ver, ¿quiénes son exactamente los que reciben esa parte extra? No siempre es tan simple. La ley establece un orden, una jerarquía, y las reglas del juego cambian dependiendo de un factor clave, si hay o no un testamento. Miremos cómo funciona en la práctica. Para los herederos legales, los que la ley designa, la parte renunciada se reparte entre los demás coherederos. Y un dato importante, si el que renuncia era el único heredero, la herencia pasa a los familiares del siguiente grado. Ahora, para los herederos testamentarios, los que aparecen en un testamento, su porción beneficia a los demás que también fueron nombrados en ese documento. Y finalmente están los legatarios, que son los que reciben un bien específico. En su caso, la parte renunciada va para las otras personas que comparten ese mismo bien. Bueno, ya sabemos a dónde van los bienes. Pero el acrecimiento es mucho más que solo recibir un pedazo más grande de la torta. Quienes se benefician de esto no solo heredan los activos, también heredan todas las responsabilidades que vienen con ellos. El artículo 1082 lo deja súper claro con 3 efectos clave. Primero, el proceso es automático, sucede por ley sin necesidad de hacer más trámites. Segundo, y este es el punto crucial, quienes reciben la porción extra también heredan todas las deudas y obligaciones que venían con ella. La única excepción son las obligaciones que son puramente personales, esas sí que no se transmiten. Esta frase del artículo 1082 es potentísima. Dice que los beneficiarios se sustituyen en las obligaciones. Esto quiere decir que para bien o para mal ocupan exactamente el mismo lugar del heredero que renunció, con todo lo que eso implica. Se quedan con los activos, pero también con las deudas.
Y todo eso nos lleva a una reflexión final. Una herencia no es simplemente un regalo que cae del cielo, es un paquete completo de derechos y responsabilidades. Así que, la próxima vez que se hable de una herencia, quizás la pregunta clave no es cuánto es, sino más bien qué es exactamente lo que trae consigo.